Hablábamos en el video pasado acerca de la importancia que tiene la cruz de nuestro Señor Jesucristo para los cristianos y que no es, como dicen los hermanos separados, un símbolo de maldición ni de muerte, sino al contrario, la cruz representa el poder de Dios y a su vez dice San Pablo que la cruz es el cortejo triunfal donde Cristo venció las obras del enemigo. Colosenses capítulo 2 versículo 14. Entonces, Satanás fue vencido en la cruz. Por eso su tanto empeño de desvirtuar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora también lo hace por medio de la secta de los testigos de Jehová, al decir que Cristo no murió en una cruz, sino en un madero de tormento, es decir, en un palo vertical, que no murió crucificado, sino fijado en un madero de esta manera, y así lo colocan en sus revistas de atalayas. Pero hoy vamos a ver en la Biblia si Cristo realmente murió en un palo vertical, como dicen los hermanos separados, o murió en una cruz. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. Primero vamos a analizar la cita de Mateo, capítulo 27, versículo 37. Mateo, capítulo 27, versículo 37, nos viene a dar un dato curioso acerca de cómo fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, si verdaderamente murió en un palo vertical o murió en una cruz, como lo representamos nosotros los cristianos católicos. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice así: sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Dice la Biblia, por encima de su cabeza colocaron el letrero donde decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Fíjense bien cómo los hermanos separados representan a Cristo crucificado. Lo representan fijado en un palo vertical de esta manera. Dice la Biblia, que fue por encima de su cabeza que fijaron el letrero. Ahora bien, si fue de esta manera, con las manos hacia arriba, la Biblia debió decir: por encima de sus manos fijaron el letrero con el cargo o la condena hacia él. Por encima de sus manos. Pero la Biblia no dice que por encima de sus manos, dice que por encima de su cabeza. Si Cristo murió en un madero, debió decir por encima de sus manos. Pero como la Biblia no nos miente, dice que murió fue en una cruz, y la cruz tiene que ser con los brazos extendidos así, entonces el letrero aquí sí puede decir que estaba por encima de su cabeza. Esto es un dato que nos muestra que Cristo murió con las manos estiradas, es decir, en una cruz y no fijado en un madero de tormento. Pero esta no es la única. Alguno dirá: no, pero es que el letrero sí estaba por encima de su cabeza, pero aquí, en este espacio chiquitico, ahí estaba el letrero. Ahí estaba, por eso es que la Biblia dice eso, pero sí murió con la mano extendida. Vamos a ver si verdaderamente era un letrero chiquitico, como dicen los testigos. No, es que era un letrero pequeñito. Vamos a ver si era un letrero pequeñito. Juan capítulo 19, versículo 19 nos dice si el letrero era pequeño o era grande. Dice así, Juan 19, 19. Dice: Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. ¿Qué era lo que decía en la inscripción, en la tablilla que habían colocado encima de la cruz? Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. No decían pocas letras, decía bastantico. Pero vamos a suponer que era pequeñito. Para decir que sí. Sí cabía en ese espacio pequeño. Vamos a ver qué sigue diciendo. Esta inscripción la leyeron muchos judíos, los que estaban cerquita. Vamos a ver si eran los que estaban cerquita, porque para poderla leer, tenían que estar ahí al pie de la cruz para poder identificar lo que decía allá arriba o leer. Esta inscripción la leyeron muchos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Caramba, no estaban al pie de la cruz, estaban en la ciudad, y desde la ciudad se veía lo que estaba escrito en ese letrero. Entonces el letrero no era chiquitico,
como dicen los testigos de Jehová. El letrero era algo grande y para caber en ese espacio encima de la cabeza, imposible. Cristo murió fue en una cruz con los brazos estirados y el letrero pudo ir de esta manera encima de la cabeza, grande, porque se veía desde la ciudad. Además no estaba escrito en un solo idioma, estaba escrito en 3 idiomas y la Biblia sigue diciendo. Y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. No estaba escrita en un solo idioma. Con mayor razón tenía que ser grande para que cupieran esos 3 idiomas allí, donde decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Los testigos de Jehová, nuevamente, para desvirtuar la cruz de Cristo, dicen que la cruz es un símbolo pagano, que la iglesia adoptó este símbolo, que era un símbolo pagano, que no es un símbolo cristiano, porque Cristo no murió en una cruz, sino en un palo vertical. Vuelve y se le caen las mentiras a los testigos de Jehová. Cristo no murió fijado en un palo vertical, sino en una cruz. Pero otro dato curioso, vamos a ver el último dato curioso que nos muestra que Cristo no murió en un palo vertical, sino en una cruz. Lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 25. Pero él les contestó. Esto fue cuando se presentó Jesús a los 11 y no estaba Tomás. Y le dijeron que habían visto al maestro. Entonces Tomás dijo, pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto en mi dedo en el agujero de los clavos, y no me meto mi mano en su costado, no creeré. Dice, si no veo en sus manos la señal de los, subraya esa palabra, los clavos. Está hablando en plural y no en singular. Es decir, Cristo no fue crucificado con un solo clavo, sino con más de un clavo. Dice los clavos en sus manos. Es decir, no está diciendo en una sola mano, sino en sus manos. Es decir, que en cada mano tenía un clavo. No está diciendo los pies, porque si dijera, una vez un hermano me decía, no, pero es que los clavos es porque llevaba uno aquí arriba en las manos y otro en los pies. Cuidado, la Biblia no está diciendo los clavos de sus manos y de sus pies. El clavo o los clavos de sus manos y sus pies. Está diciendo los clavos en sus manos. Aquí no menciona la palabra pies. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, es decir, en sus manos, esto me sigue mostrando, primero, que el material donde Cristo fue crucificado era de madera. Por eso dice el madero, porque la cruz era de madera. Y segundo, fue fijado con un clavo en la derecha y un clavo en la izquierda. Tenía más de un clavo. Entonces no es como lo presentan los testigos de Jehová, con un solo clavo de esta manera, sino los clavos en sus manos. Otro dato que me muestra que Cristo murió fue en una cruz y no en un madero o palo vertical, como dicen los testigos de Jehová. Pero ¿cuál es el empeño entonces que tienen? Es en desvirtuar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, entre lágrimas, dice a los filipenses, allá en el capítulo 3, versículo 18, porque muchos viven, según les dije tantas veces, y ahora se lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo. Y el único enemigo de la cruz de Cristo es Satanás, porque sabe que fue vencido en la cruz. Sus obras para destruir el plan de Dios fue destruido en el cortejo triunfal de la cruz, según lo dice San Pablo, Colosenses 2, 14 y 15. Allí lo dice, Cristo venció los poderes del enemigo en el cortejo triunfal de la cruz. Para nosotros los cristianos católicos es importante la cruz, porque fue en ella donde Cristo dio su vida por nosotros. Fue en la cruz donde derramó su sangre por nosotros. No es ni un símbolo pagano, no es ningún símbolo de maldición, no es ningún símbolo de muerte, es un símbolo de vida y de salvación. Cristo nos salvó en la cruz. Al morir en la cruz, nos liberó de la muerte, de la condenación, del pecado.
Por eso no se deje engañar por aquellos hermanos que vienen desvirtuando la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ya sabes cómo defenderte de estos hermanos que vienen a atacar nuestra fe, diciendo que tienes en el pecho un símbolo pagano. Tú ya sabrás decirle que no es un símbolo pagano, que es un símbolo del cristiano. Y la cruz representa, como dice San Pablo, el poder de Dios. Sí, así lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 13. Gálatas capítulo 6, versículo 13. Vamos a leer este último pasaje para finalizar. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Dice así: en cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así debe decir y responder el cristiano. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga.